Padre, te damos gracias por esta hora, gracias porque tú eres bueno, porque tú todo el tiempo estás trayendo cosas nuevas, estás revelándote a nuestras vidas. El día de hoy te pedimos que no sea la excepción. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que va a estar hablando directamente, no solamente a nuestro entendimiento, sino directamente a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Ponemos en tus manos esto que vamos a estar haciendo. Te pedimos que cuando llegue el momento de poner en práctica lo que aprendamos el día de hoy, no solamente venga revelación e inteligencia para poderlo plasmar en estas hojas, sino también revelación e inteligencia cada uno para poderlo llevar más allá de estas cuatro paredes, Padre. Muchas gracias. Guíanos, Espíritu Santo. Amén. Ok, pues efectivamente, como te decía, esta es nuestra tarde de taller. El día de hoy prácticamente estamos culminando una serie de temas que vimos a lo largo de este mes que se tituló Una vida con propósito. Y estuvimos hablando a través de las diferentes personas que estuvieron aquí de varios puntos. Y vamos a ver si tu memoria todavía está fresca. Vamos a ver si todavía cachas alguno de los puntos que se vieron las semanas pasadas. Porque cada uno de estos puntos son súper importantes para poder aterrizar el día de hoy todo lo que vamos a estar hablando. Por cierto, en cada una de sus mesas tienes unas hojitas, es un juego de 3 hojas con pues un grupo de preguntas. Te pido que ahí las dejes, que tu curiosidad no te gane para estarlas leyendo y estarlas anticipándote a lo que vamos a estar haciendo en un ratito, pero es parte de las actividades que vamos a llevar el día de hoy. También igual, si tú nos estás viendo en este video a través de casa, en algún punto de este taller te voy a pedir que le pongas stop al video, que le pongas pausa para poder continuar. Va a salir en algún punto el material que vamos a estar trabajando ahí en tu pantalla. Yo te invito a que le tomes una captura de pantalla o que lo transcribas y que te tomes tu tiempo para poder contestar en el momento que sea el correcto. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar haciendo a recapitular un poquito lo que estuvimos hablando. La primera semana estuvimos viendo que Dios nos creó. Vimos un versículo que dice, mi embrión vieron tus ojos. Y estuvimos viendo cómo Dios desde el principio y antes de la formación de este mundo ya nos había ideado a cada uno de nosotros, ya nos había pensado, ya nos había diseñado. Y también la palabra dice que Él ya había escrito en su libro todas las cosas que iban a estar preparadas de antemano para nuestras vidas, cosas que son planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces esa parte es súper importante, porque a partir de ahí es que nosotros entendemos que como seres individuales, pero también grupales, como iglesia y como hijos de Dios, fuimos creados con un propósito. No ayer, no el día en que te concibieron, sino desde antes de la formación del mundo, tú ya estabas en la mente de Dios con un propósito específico y con un propósito especial. Y eso es asombroso, porque tu vida ya estaba planeada. No fue algo al azar y no fue algo que de repente a alguien se le ocurrió, sino que del mismo corazón de Dios naciste. Entonces, eso es súper importante que lo dejes no solamente en tu mente, sino que también lo bajes a tu corazón, es decir, que lo creamos, porque eso va a determinar por completo lo demás que vamos a estar viendo. La siguiente semana estuvimos aprendiendo también acerca de que tenemos un propósito en esta vida y parte de ese propósito es el servicio. Recuerdan que eso estuvo hablando acerca de cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, y no te preocupes, si no estuviste en alguna de estas, este es buen momento para que a lo mejor y saques ahorita tu libreta y vayas tomando apuntes, porque como te decía, si vamos entendiendo cada uno de estos, digamos que pasos, vamos a poder llegar a entender un poquito mejor lo que vamos a hacer y la manera en que vamos a descubrir algunas cosas en nuestras vidas el día de hoy. Entonces fuimos hablando de que a través del ejemplo que Jesús nos dejó, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, entendimos que nacimos con el propósito de servir. Toda persona en esta tierra y toda persona que quiera seguir a Jesucristo tiene que entender que su vida
es para servicio primeramente de Dios, pero también para servicio de su iglesia y para servicio de las personas que están más allá de las cuatro paredes de una iglesia, para el resto de la humanidad, ¿ok? Ese es parte de nuestro propósito. Y el otro punto, y no menos importante, de hecho yo creo que es la cereza del pastel, es entender que cada uno de nosotros fue creado por Dios y para Él. Fuimos creados por Jesucristo, por medio de Jesucristo, y fuimos creados para Él. La semana pasada se estaba hablando de que hay una pregunta que es muy común, y es preguntarnos como seres humanos, ¿para qué nacimos? ¿Para qué existimos? Existen infinidad de grupos y de personas, de filosofías que han estado estudiando esta pregunta. Los famosos filósofos que tal vez te tocó estudiar en la escuela, como Platón, Aristóteles, Pitágoras, muchos se cuestionaron estas cosas. Entonces, esta no es una idea nueva, es una idea que ha estado en la mente del humano por mucho tiempo. El por qué estamos aquí, para qué estamos en esta tierra. Y pareciera ser que es una pregunta difícil de contestar. Pareciera ser que tenemos que filosofar demasiado para encontrar la respuesta a esta pregunta. La realidad es que la palabra de Dios es muy clara. Lo que pasa es que a veces creo que no nos agrada tanto la respuesta porque tal vez o es muy simple o quisiéramos encontrar algo tal vez con mayor significado. Pero no nos damos cuenta que ese significado es exageradamente profundo y nos da por completo valía. Y es el hecho de que fuimos creados y nuestro propósito es tan sencillo como decir que nuestro propósito es Dios mismo. Fuimos creados para Dios. No hay de otra. Esa es toda la respuesta a la pregunta. Y podría yo acabar aquí el tiempo y decir, bueno, pues ya se los dije, ¿no? Pero lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es que vamos a ir un poquito más allá, que es ahí donde a veces entramos como en un conflicto, y es entender cómo esto de que fui creado por Dios y para Dios lo puedo aterrizar de maneras un poquito más prácticas y de maneras un poquito más comibles y un poquito más llevables. Entonces, pero antes de eso, quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Digamos que todo lo que vimos las semanas pasadas es un propósito general que tenemos como humanidad. Pero el día de hoy vamos a descubrir un poquito propósitos más particulares, más como individuos. Cada uno de nosotros fue creado con una identidad totalmente única. Nuestra genética es única e irrepetible. Te voy a pedir que por favor levantes tu dedo índice y que lo levantes tantito. Y ahora voltéalo hacia ti y míralo. Observa tu dedo índice. Tu dedo índice tiene una característica especial. Tiene unas huellas que llamamos huellas dactilares. Estas huellas son únicas. El único ser humano en la tierra que las tiene eres tú. Otros tienen también huellas dactilares, pero me refiero a que ese diseño de huellas dactilares, tú eres el único que las tiene. Por eso es que cuando vas al banco, cuando vas a sacar tu identificación, cuando vas a sacar tu pasaporte, cuando vas a hacer algún trámite específico, normalmente te piden que pongas tu dedito o a veces te piden que pongas los 5 para sacar tus huellas dactilares y poder identificar que efectivamente la persona que tiene la otra persona delante eres tú y que no estás queriendo suplantar la identidad de alguien más o que no quieres hacer por ahí algo chueco. Entonces es la manera, digamos que más fiable para poder comprobar hoy en día que sí somos la persona que decimos. Entonces fuimos creados con un propósito general, digamos que sería como que todos tenemos huellas dactilares, pero individualmente cada uno de nosotros tiene un sello específico. Y así como físicamente lo tenemos, espiritualmente también lo tenemos, emocionalmente también lo tenemos, intelectualmente también lo tenemos y lo tenemos también de otra característica. Pero para eso vamos a Romanos, por favor. Romanos 12. Del 1 al 8. En realidad me voy a saltar por ahí un versículo, que si no me equivoco es el 3, porque si no nos vamos a alargar un poquito más, pero vamos a leerlo, ¿ok?
Ojo, no va a aparecer, esta vez los versículos no van a aparecer en la pantalla. Lo hice con alevosía y ventaja, para que nos vayamos acostumbrando también igual así traer nuestra Biblia. Y si estás en casa, aprovecha, ve a buscar una Biblia, ponle pausa tantito al video y vete a buscar una Biblia. Si no la tienes, la puedes buscar en internet o algún recurso donde puedas leer la palabra de Dios. Y si no la tienes ahorita, por favor, yo te pido que entre los que están en la mesa seguramente hay alguien con una Biblia y le puedes compartir a quien no tiene la palabra, ¿ok? Vamos entonces a Romanos 12. Romanos 12 dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro auténtico culto. Y ahí voy a hacer una pausa. Está hablando aquí Pablo. Y le está hablando a una iglesia hace muchos años en Roma, pero es totalmente aplicable lo mismo hoy en nuestros días. Y le está diciendo, está hablando Pablo y les dice: hermanos míos, ya les había dicho por ahí en alguna predicación pasada, que no me gusta mucho esta palabra de hermanos, pero bueno, la Biblia lo dice y Pablo así se refería a la iglesia. Entonces dice: hermanos míos, dice, les ruego por las misericordias que Dios ha tenido en nuestras vidas, y nos hace una invitación, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto como sacrificio vivo? En la mente de los judíos anteriormente, en el pasado, estaba la idea de presentar sacrificios delante de Dios para ciertos ritos y ciertas cuestiones que Dios pedía. Pero en este caso, Dios nos está diciendo: quiero que nuestras vidas sirvan como un sacrificio vivo delante de Dios. Así que lo primero que tenemos que entender es que si fuimos creados para Dios, también nosotros necesitamos poner nuestra vida al servicio de Dios, como un sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? La palabra sacrificio es una palabra fuerte, porque implica que va a haber cosas de ti que vas a tener que dejar a un lado, que vas a tener que anteponer a Dios antes que a ti, que vas a tener que poner a Dios como prioridad en tu vida. Y si Dios es tu prioridad, entonces todo lo que conlleva alrededor de nuestra vida se vuelve una prioridad para agradar a Dios. Versículo, nos saltamos al 3. Por la gracia que me ha sido dada, digo a todos vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con modestia y según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Siguiente punto importante antes de ir descubriendo todo, y es que aquí todos somos iguales, que no hay aquí ninguno que sea mayor que otro o que sea mejor que otro. Y vas a decir: bueno, ¿y por qué todo esto? ¿A dónde quieres llegar? Es que es necesario primero poner estos puntos en orden, porque después va a venir otra cuestión en la que vamos a descubrir ya individualmente cómo puedo poner al servicio de Dios mi vida, pero no la puedo poner al servicio de Dios si no entiendo primero que estoy para servir a los demás, que estoy para Dios, pero que al mismo tiempo debo de pensar de mí mismo, con mesura. Debo de verme no como alguien mejor que los demás, sino a los demás como mis hermanos. Y esto es súper importante porque, no me dejarán mentir, y como seres humanos tendemos a dos cosas: o tendemos a creernos demasiado o tendemos a sentirnos menos que los demás. ¿Por qué? Porque tendemos a compararnos, tendemos a comparar lo que tiene el de junto. Yo me acuerdo que cuando empecé mi servicio con Dios, por muchos años yo me cuestionaba así de: Dios, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué soy bueno?
Porque siento que yo veía a los demás y decía, es que yo veo a fulanito que es súper bueno para evangelizar, ¿no? O yo decía, veía a otros, a lo mejor no sé, a lo mejor ves a los que están acá enfrente, a los músicos, y dices, wow, a mí me encantaría ser como ellos y me gustaría poder tocar así el bajo como Ari, ¿no? O la guitarra como Ari, o como Emanuel también. Ya me están aquí, ya me están echando aquí ojos. O me empiezo a comparar porque empiezo a desear lo que otro tiene, pensando que con eso tal vez, y empiezas a decir, si yo tuviera tal cosa, yo podría agradar a Dios tremendamente. Alguna vez escuché que alguien decía, es que si yo tuviera muchísimo dinero, yo podría hacer esto y esto y esto y esto para Dios. Y bueno, probablemente sí, probablemente no lo tienes por algo. Porque a lo mejor no es cierto. El chiste es que nos comparamos y queremos lo que el de junto tiene y no miramos lo que Dios nos ha dado. Versículos 4. Porque del mismo modo que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, formamos un cuerpo en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros, dado que tenemos diferentes dones según la gracia que nos fue dada. Y ojo, creo que aquí ya puedes ver hacia dónde voy. Ya estamos llegando como al punto como clave. El punto está en que para Dios, todos nosotros y los que no están dentro de plenitud, sino todos los que forman parte de la iglesia de Cristo, formamos un solo cuerpo. Y en un cuerpo, así como el cuerpo humano, hay diferentes funciones y cada área tiene sus funciones específicas. Aún el apéndice, que por ahí dicen que no sirve de nada, otros dicen que sí sirve de algo, pero aún el apéndice fue puesto por Dios por algo en específico. Los ojos fueron puestos por algo en específico, los oídos fueron puestos por algo en especial. Nuestros pies, nuestros músculos, todo lo que forma parte de nuestro cuerpo fue constituido con algo especial. Pero todos en conjunto hacen algo maravilloso que es el cuerpo del ser humano. Porque una sola cosa separada no tiene mucho sentido. Les he platicado en otras ocasiones que hace un poquito más de un año, les había platicado que me diagnosticaron con un problema en mi tiroides. Yo no había entendido, yo al principio cuando me dijeron, es que tienes un problema en la tiroides, te vamos a dar un yodo radioactivo, que no sé qué, dice, sí, también, qué padre, ¿no? Y estaba yo más preocupado por temas económicos, de cómo iba a pagar, no sé qué. Pero cuando ha ido pasando el tiempo, me doy cuenta de lo importante que es la tiroides para el cuerpo del ser humano, porque está escondida por aquí en medio, ahí como una nuececita pequeña, y normalmente le damos más valía a las partes del cuerpo que vemos. Les damos valía a lo mejor a nuestras manos, ¿no? Y a lo mejor tú eres de las que les gusta irse a hacer las uñas y el manicure y el pedicure, o no sé, ¿no? Porque te gusta que tus pies y tus manos se vean bonitas. O a lo mejor tú le das mucha valía, no sé, a tu cabello, ¿no? Y entonces ahí te la pasas 3 horas en el salón o en la mañana ahí en el espejo y así peinándote. Pero hay veces que hay cositas que no vemos que son súper importantes para el cuerpo. En este caso yo me di cuenta que mi tiroides es súper importante porque la tiroides regula hormonalmente todo el cuerpo, la temperatura, el humor, la vitalidad, los estados de ánimo, la vista, todo básicamente, gran parte del cuerpo se regula por la tiroides. Y entonces me empecé a dar cuenta lo importante que es mi tiroides y que es la tiroides en el cuerpo del ser humano. De la misma manera, tal vez en el cuerpo de Cristo haya personas que lucen más. Tal vez, no sé, a lo mejor tienes más contacto con el ministerio de niños. Y entonces ves a la gente que está en niños y dices, wow, ¿no? Ahí están todo el tiempo. O a lo mejor los de la cafetería, o a lo mejor, no sé, los de la alabanza, o no se puede poner 10,000 ejemplos. Pero a lo mejor, y voy aquí a dar un comercial y agradecer, entre esos a Fer y a todo su equipo, a lo mejor Fer
A lo mejor no lo vemos actuando porque está aquí el resto de la semana apagando la luz, checando que el pastito crezca, que la plantita, que esto, que aquello, toda la administración del edificio. Y tal vez como no lo vemos lo importante. Pero ¿qué pasaría si no apagamos la luz? ¿O qué pasaría si nos quedamos sin agua? Pues entonces tal vez el resto de las actividades dejen de funcionar. Entonces todos somos importantes y de la misma manera que todos somos importantes, Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros y ese es al punto al que quiero entrar. Dios te dio dones para ponerlos al servicio de Dios y para ponerlos al servicio de los demás y también para tu propio servicio. Normalmente a lo mejor puede ser que esto de dones se escuche como que tienes capacidades sobrenaturales. Y no estoy hablando de capacidades, bueno, algunas pueden ser, sí, inclusive bíblicamente casi sobrenaturales. Pero Dios nos ha dado habilidades para el servicio y la edificación entre nosotros y también para la gente que no está aquí, que no forma parte de la iglesia. Y cada uno de nosotros, sin importar quién, tiene un don. Tal vez no lo has descubierto, tal vez aún no te has dado cuenta para lo que eres bueno, eso puede ser posible. Pero de que Dios te dio algo, Dios te dio algo. Y de que eres importante para Dios y para la iglesia, eres importante para Dios y para la iglesia. Y perdona si a veces se nos pasa mencionarte aquí enfrente o entre los demás, o no sé, a lo mejor pasas desapercibido aparentemente, pero para Dios no pasas desapercibido, porque Dios te creó con un propósito. Y Dios te creó desde el fondo de su corazón, único y especial. Y vamos a Romanos 6, y dice: dado que tenemos diferentes dones según la gracia que nos fue dada, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con sencillez, el que preside con solicitud, el que hace la obra de misericordia con alegría. Y nombra una serie de dones. Ahora déjame decirte que estos no son los únicos dones. En la Biblia hay básicamente 3 grupos de dones. No voy a entrar mucho a detalle, me encantaría entrar a detalle, pero no lo vamos a poder hacer por cuestión de tiempo. Pero la Biblia habla de diferentes tipos de dones para diferentes situaciones. Algunos de esos dones hoy los vamos a descubrir, otros los vamos a descubrir pero no los vamos a mencionar, y otros no los voy a mencionar y tampoco los vamos a descubrir el día de hoy. Pero lo que es importante que sepamos es, otra vez quiero remarcar, el que tú tienes un don de parte de Dios que te fue dado con un propósito. Y vamos a Primera de Pedro, te voy a pedir que me acompañes a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ponedlo al servicio de los demás entre vosotros mismos como buenos administradores. Es decir, que Dios te constituyó a ti con un don, pero también como administrador de ese don. Y si eres administrador de ese don, es nuestra responsabilidad el ponerlo en práctica y ponerlo aquí, ¿quién dice? ¿Para servicio de quién? Para ponerlo para servicio de los demás. Dios te ha dado habilidades asombrosas, dones asombrosos, pero no son para que los escondas. Son para ponerlo al servicio de otros. Porque nacimos para Dios, otra vez lo remarco. Y si nacimos para Dios, entonces amamos lo que Dios ama, que es la gente, y ponemos ese servicio para los demás. Por eso decía al principio lo que decía Pablo. Porque Pablo comienza toda esta instrucción diciendo: les ruego que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. No sé si solamente pasaba eso en la iglesia de Roma, pero seguramente también pasa hoy en día. Y es que por miedos, por inseguridades, por soberbia o por muchas cosas, tendemos a querer ocultar lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos está pidiendo aquí que lo pongamos al servicio
sabiendo, pero con humildad, que necesitamos hacerlo con humildad, no creyéndonos más, pero tampoco creyéndonos menos. Y les quiero pedir que vayamos ahora a Efesios 4:7, porque esta parte también es muy importante. Efesios 4:7. Y vamos a contestar una pregunta, que ya se las dije, pero la quiero que la vean en otro versículo de la Biblia. ¿De quién vienen esos dones? Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿De quién viene ese don? De Cristo. Porque esto también es importante y lo quiero remarcar. Porque estas capacidades, habilidades que tú tienes, no son por tu bonita cara, no son porque hiciste algo asombroso y entonces lo recibiste como una recompensa. Son y vienen por gracia de parte de Dios. La gracia, recordemos, que es recibir algo que no nos merecíamos. No nos merecíamos estas habilidades, no nos merecíamos estos dones, pero en Cristo tenemos la oportunidad de tener algo que nos hace únicos e irrepetibles para gloria de Él y para servicio de los demás. Y esto es asombroso, porque en la semana estaba hablando con mi esposa y estábamos analizando lo importante que es que el ser humano trabaje y lo importante que es que el ser humano sea útil. Normalmente tendemos a quejarnos del trabajo. El trabajo es pesado muchas veces y tendemos a quejarnos de lo que tenemos en nuestro trabajo, de las actividades que realizamos, aún a veces de las que disfrutamos, porque conllevan esfuerzo, conlleva relacionarnos con otras personas y conlleva muchas cosas que tiene que ver con mucho de lo que ponemos nosotros. Pero curiosamente, y no tan curioso porque viene en la Biblia, cuando un ser humano no es útil, cuando un ser humano no pone sus capacidades a servir, su trabajo, su esfuerzo en práctica, en lugar de que parezca que el ser humano se vigorice y se fortalezca porque ya no tiene trabajo y a lo mejor lo puede poner en práctica para otras cosas, pareciera como si el ser humano fuera en declive en todos los aspectos, mentales, emocionales y aún físicos. Normalmente las personas que dejan de trabajar en algo, curiosamente empiezan como a tener una especie de declive. Los fisioterapeutas recomiendan siempre que una persona que acaba de salir de una cirugía, que acaba de salir de algo, antes nos decían que repose. Hoy en día nos dicen que trabaje, que el músculo trabaje, que las piernas trabajen. ¿Por qué? Porque si no se atrofian. Y si se atrofian, entonces conlleva otras situaciones que llevan al cuerpo a seguirse atrofiando ya no solamente en la zona afectada, y entonces termina el cuerpo, se va a escuchar fuerte, pero el cuerpo termina por morir. Si es que no está en funcionamiento y si no está trabajando. Mentalmente y emocionalmente es igual. Si nosotros no ponemos en práctica los dones que Dios nos ha dado, probablemente nos empezamos a apagar espiritualmente, emocionalmente y en muchas áreas de nuestra vida. Vamos a regresar a Romanos 12 otra vez, y ahora otra vez versículo 6, y se los voy a volver a leer, porque aquí se mencionan varios dones. Entre esos el don en el versículo 6 al 8 dice el don de profecía, el de servir, el de enseñar, el de exhortar, es decir, el de animar, el de presidir o administrar, el de misericordia, y vienen otros. En tu mesa tienes unas hojitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy la intención es que salgas de aquí
con una visión un poquito más clara de cuál es ese don particular que tienes en tu vida. Tal vez el día de hoy no vamos a descubrir cómo ponerlo precisamente en práctica. Al final vamos a ver algunos puntos importantes para saber cómo ponerlos en práctica de alguna manera, pero no va a ser el punto principal. El punto principal es que salgamos de aquí con una visión un poquito más clara, si es que tú aún no sabes algunas áreas de estos dones que Dios menciona en estos versículos y también en otros en Corintios. Y si tú no los has descubierto, vamos a descubrirlos el día de hoy. Y vamos a básicamente analizarnos para descubrir algunos dones que vienen en su última hojita. Tienes dos, una con preguntas y otra donde viene un cuadrito y viene hasta el final de ese cuadrito una columna que dice don y vienen diferentes. Entre esos viene el de administrar. Ojo, Dios dio todo esto para el servicio de la iglesia, pero no es exclusivo solamente para el servicio de la iglesia. Puede servir en tu casa, puede servir para la comunidad, puede servir para cualquiera del lugar en donde Dios te haya puesto. Todas estas cosas funcionan. Cuando nos referimos, por ejemplo, aquí a administrar, no quiere decir que naciste para estudiar administración de empresas. También igual en una de esas te funciona y por ahí si estás descubriendo todavía carrera, pues puede ser que a lo mejor y sí vayas descubriendo cositas, ¿no? Y si estás en el último año de la preparatoria, tal vez sea buen momento para que hagas algunas cosas. Por cierto, paréntesis, si estás en esa edad, dicen los psicólogos que la parte frontal del cerebro no se termina de desarrollar hasta como por los 20, 21 años y en los hombres hasta los 25. Entonces, que es la parte que ayuda a tomar las buenas decisiones. Normalmente dicen que no se explican por qué el sistema educativo pide que a los 18 años tomemos una decisión por una carrera. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles. Pero estamos en esa situación, estás en esa situación de tener que tomar la decisión por una carrera. Es bueno que le hagas caso a muchas de las opciones que tienes para descubrir quién eres. Porque te lo digo por experiencia personal, yo hice muchas de estas cosas y ¿saben qué hice? Dije, sí, qué chido. Y las tiré, las tiré como por decir algo a la basura y dije, no, yo quiero estudiar tal cosa porque en mi cabeza yo me imaginaba 20,000 situaciones con esa carrera. Después pasaron los años, de hecho hace 2 semanas vi de lejos en el súper a mi orientadora vocacional y yo estaba así de, señora orientadora vocacional, le hubiera hecho yo caso. Así, ¿cuánta razón tenía usted? Y yo decía, la orientadora vocacional, ¿qué vas a ver? Yo me conozco mejor porque conozco lo que pasa por adentro de mí. Y resulta que la orientadora tenía más razón. Entonces, el punto está en que por favor no deseches este tipo de test que te van a permitir ayudar a conocerte un poquito mejor y a saber un poquito más a profundidad algunas cosas. Decíamos que con administrar, básicamente se refiere a la buena toma de decisiones para poder canalizar los recursos que tú tienes, los recursos que tal vez haya en la iglesia, y no solamente estoy hablando de lo económico, sino de todo tipo de recursos, y saberlos utilizar de la manera adecuada. También está el don de animar. Normalmente las personas que tienen este don son las clásicas personas que siempre tienen una buena palabra para ti. Ojo, ahorita que mencioné esto, tal vez podrías decir, yo me imaginaba mejor que íbamos a descubrir aquí si era bueno para las artes o bueno para, no sé, para la música o bueno para este tipo de cosas. No precisamente, pero vamos a descubrir cosas inclusive que tal vez uno pensaría que no son importantes, como decía al principio, pero que son sumamente importantes. Porque qué importante es que a nuestro alrededor haya una persona que nos impulse a salir adelante, que nos impulse a lograr nuestros objetivos, que nos impulse a no bajar la guardia, a no perder el ánimo. Esas personas son sumamente importantes y fueron diseñadas por Dios con un propósito. También el evangelismo es otro don. Las personas que tienen
se suben al taxi y ya están platicando con el taxista, ¿no? Ya le están diciendo, no sé, como ya le están dando todo el plan de salvación a la persona. Todos estamos llamados a elaborar y a practicar todos estos dones, ¿eh? No quiere decir que si ahorita descubres uno y dices, no, pues es que yo siempre supe que mi esposo era bueno para evangelizar y entonces yo por eso no evangelizo. No, y no quiere decir entonces que no lo vamos a poner en práctica. No, todos estamos llamados a todo esto, pero hay gente que lo tiene ya de parte de Dios y de una manera un poquito más natural, y si lo tienes, entonces ahora sí que te va a servir para que lo catapultes. El hospedaje, que es una práctica cristiana, que más que servicio de hotel, no se trata con que le estés dando un lugar a donde habitar a alguien más, sino se trata de ahora sí que básicamente va ligado mucho con el espíritu de servicio, si lo queremos llamar así, y de que seas buen canalizador de lo que Dios te ha dado para dar cobijo a otras personas, en todos los sentidos, no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Interceder, que tiene que ver con la oración, el guiar, la misericordia, que los actos de misericordia son estos actos que están impulsados a suplir alguna necesidad. Vemos, por ejemplo, que Jesús fue movido a misericordia cuando alimentó a los 5,000 y se produjo este milagro en donde se reprodujo la comida. Entonces los actos de misericordia normalmente están canalizados a ayudar a otras personas en necesidad. El predicar también, el servicio, el pastorear. No quiere decir que si a alguien le sale el don de pastorear, quiere decir entonces que va a ser el pastor de una iglesia. Un pastor es el que tiene cuidado por otros, el que vela por otros, el que los lleva hacia Dios y en la enseñanza. Hay más, pero vamos ahorita a enfocarnos en estos, porque si nos enfocáramos en todos, hay más test y hay más maneras de descubrirlos, y no solamente test, pero si nos enfocamos en los demás no salimos de aquí. Entonces hoy vamos a enfocarnos específicamente en estos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a estudiar un poquito más práctico. Te voy a pedir, ya si quieres darme la espalda, acomódate bien en tu silla, relájate, prepárate mentalmente y emocionalmente para analizarte a ti mismo. Y como te decía en casa, en este momento va a aparecer en el video las hojitas que tenemos aquí físicamente, las vas a tener también en la pantalla. Igual le puedes poner pausa, le puedes tomar una foto o una captura de pantalla para que después la imprimas, o la puedes tener ahí y traspasarla a una libreta y poder contestar el siguiente test. Así que siéntate en confianza de ponerle pausa si estás viendo este video en algún lugar y que no estás aquí presente. Ok, ¿qué es lo que vamos a contestar? Vamos a contestar 33 preguntas, ¿ok? 33 preguntas en las que no se vale mirar al de junto a ver qué es lo que está contestando. 33 preguntas en las que tienes que contestar primordialmente lo primero que te venga a la cabeza, porque normalmente la primera respuesta es la más honesta. No se vale contestar lo que a ti te gustaría. Yo tendía mucho a hacer esto con estos test, porque muchas veces este tipo de test son predecibles con la pregunta, y cuando tú lees una pregunta normalmente dices, ya sé por dónde va, ¿no? Y entonces a mí me gustaba cuando ponía el ejemplo de cuando estaba en la prepa y estaba yo eligiendo carrera. Yo quería estudiar algo relacionado con administración, y cuando me tocaban este tipo de test, lo primero que yo hacía cuando veía las preguntas que tenían que ver con administración era que contestaba yo sí, mucho, porque yo quería que eso saliera como respuesta y manipulaba las respuestas. Así que por favor, sé honesto, no importa el don que te salga, porque el don que te salga es es el don que Dios te dio, y si Dios te lo dio es perfecto para ti. Y créemelo que si tú te dedicas a desarrollar ese don y fluyes en ese don, te vas a sentir pleno, mucho más que haciendo lo que tú crees
que deberías estar haciendo para lo cual naciste. Entonces, por favor, sé muy honesto. Ahora, tienes, a un ladito de la pregunta, tienes un número del 1 al 5. ¿Cómo vas a contestar? Arriba, tú vas a ir marcando del 1 al 5 dependiendo de cómo consideres para ti que es tan cierto o no tan cierto esto. Arriba hay un cuadrito que dice que el 1 significa muy poco, es decir que la respuesta es muy poca en tu vida, y se va así subiendo hasta el 5, que es muchísimo. Si tú le marcas un 5 es porque esa situación está presente en tu vida de una manera altísima. Si tú le marcas un 4 es que mucho, si le marcas un 3 que es regular, un 2 poco, y si le marcas un 1 es muy poco. No hay un nada, porque ya dijimos que todos estamos llamados a practicar muchas de estas cosas porque son mandatos cristianos. Entonces no hay aquí de que se valga de pues nada, porque yo de plano, yo evangelizar, pues no. Si estás llamado a evangelizar, tal vez haya otro que se le da más y que te ayude a ti, que no lo tienes, a facilitarte el camino para evangelizar, como en el caso de Toyo. Agradecemos a Toyo esté en esta congregación porque el don de evangelismo es muy fuerte en la vida de Toyo. Entonces, esta parte es súper importante. Entonces vamos a ir contestando de esa manera, y al final de responder las 33 preguntas tienes una tercera hojita. En esa hojita viene primero un grupo de respuestas y están numeradas del 1 al 33. ¿Qué es lo que vas a escribir a un lado de los números que ya están escritos? Vas a escribir el número que anotaste en esa pregunta. La respuesta que anotaste en esa pregunta la vas a anotar en el recuadro en donde están enumeradas. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? ¿No? Ok, otra vez. Van a contestar cada pregunta, y en cada pregunta van a contestar del 1 al 5, siendo el 1 la menos posibilidad que eso se presente en tu vida, y el 5 cuando esa situación se está presentando muy fuerte en tu vida. Una vez que ya tengas esa respuesta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La pregunta 1 dice: ¿soy capaz de organizar ideas, tareas, personas y tiempo para el servicio cristiano? Y ahí tú vas a contestar muy poco, poco, regular, muchísimo o muchísimo. Vamos a suponer que tú dices muchísimo. Yo soy muy bueno para organizar actividades cristianas. Entonces, vas a marcar el número 5, en la columna del 5 le vas a poner literal el número 5. O sea, vas a repetir otra vez el mismo número. Y luego, en la hoja de respuestas, junto al número 1, le vas a poner el número 5 porque esa fue tu respuesta. ¿Ok? Después vas a juntar por columnas, por ejemplo, la 1, el 12 y el 23, y vas a sumar el resultado del 1, del 12 y del 23, y en el total vas a poner el total. Y ese va a ser el total del don de administrar, y así subsecuentemente hacia abajo. Por cada uno de los dones hay 3 preguntas. Cada don tiene 3 preguntas a contestar. Ok. Si no has acabado, puedes continuar mientras que estoy hablando. Y si no, le puedes poner pausa y te lo llevas a tu casa para poderlo concluir. Unos puntos que son importantes antes de sacar la respuesta. Creo que algunos ya tienen las respuestas y ya vi que ya llenaron toda la hojita, pero unos puntos antes de continuar. Es un poquito más profundo el ir explicando cada uno de estos dones. Y tal vez pareciera ser que algunos te hagas la pregunta de, bueno, a lo mejor tiene que ver esto un poquito más con algo cristiano, o tengo poquito tiempo en la iglesia, no llevo mucho tiempo aquí, o todavía precisamente cómo me lo como. No todo esto quiere decir que solamente, como he dicho, es el reto aplicable dentro de la iglesia. Todos los seres humanos nacieron con dones de parte de Dios. Entonces, mucho de esto tú también lo puedes trasladar a tu vida diaria, a descubrirlo de manera diaria. Recordemos que no solamente estamos llamados de parte de Dios a servir a su iglesia, sino estamos llamados también a servir más allá de estas 4 paredes.
Entonces, si tú no estás en un ministerio, si tú tienes poco tiempo de venir, o si tú todavía no sabes cómo aplicarlo directamente aquí en un ambiente, digamos que cristiano, sí puedes aplicarlo también exteriormente. Sí puedes llevarlo también a la práctica y desempeñar esto de una manera un poquito más profunda. ¿Qué va a pasar ahorita que descubras, ya tengas el total? Básicamente lo que vas a sacar es que te voy a pedir que redondees de la columna donde los totales los 5 que salieron más altos. Selecciona los 5 más altos y en tu última hojita hasta abajo viene un recuadro que dice dones usados actualmente. Y vas a poner del más alto al más bajo los 5 principales dones que sacaste más altos. Estos dones son básicamente los dones que tienes primordiales en tu vida. Tal vez algunos los practicas, tal vez algunos no tanto. Lo que es importante es 2 cosas. Una es que los estés desarrollando constantemente. Si tú descubres algo de esto, también es bueno que investigues un poquito más, que te empapes un poquito más a fondo. Cuando yo estaba haciendo y otro que estuve haciendo yo en mi vida, algo de lo que hice fue que me empecé, para facilitarme como el poderlo ver un poquito más claro, me puse a investigar personas famosas que tenían esos dones. También hay por ahí un grupo de textos donde puedes ver inclusive personajes bíblicos que tenían esos dones. ¿Y de qué sirve esto? El que tú conozcas a una persona que tenga esas mismas características te puede ayudar a entender cómo ponerlo en práctica de mejor manera. Otra es que también puedes empezar a trabajar en cosas prácticas para potencializarlo. Y otra, que es también muy importante y te lo platico también como una anécdota personal, puede ser que aún todavía esté un poquito como borroso la situación. La mejor manera para descubrirlo al 100% no va a ser a través de un test. La mejor manera para descubrirlo al 100% van a ser 2 cosas. Una, que acudas directamente delante de Dios y que con toda honestidad le digas: Dios, yo quiero servirte. Y normalmente lo que va a pasar es que Dios te va a poner a servir aún en cosas que pareciera ser que no son tu don. Pero en el servir y en el poner algo en práctica, vas a poder ir descubriendo poco a poco para lo que eres bueno. Aún cuando estén esas cosas disfrazadas. Porque a veces nuestros dones pueden estar disfrazados. ¿A qué me refiero con disfrazados? Que muchas veces el don Dios ya lo puso en ti, pero hay cosas que Dios tiene que trabajar en tu carácter para que ese don aflore. Este ejemplo lo he puesto muchas veces, que yo era una persona exageradamente tímida. Yo sé que tengo un don de enseñanza, me gusta enseñar, lo disfruto mucho, pero ese don nació primero fue Dios quitando las capas de inseguridad que había en mi vida. Y después de que Dios fue trabajando en mi carácter, fue saliendo. Pero ¿cómo Dios lo hizo? Dios lo hizo a través del servicio. Dios lo hizo a través de ponerme Dios en circunstancias que eran en ese momento complicadas para mí y en las que yo decía: definitivamente no voy a enseñar. Y yo ni siquiera en ese momento me imaginaba yo enseñando. Era yo tan tímido que cuando me pedían, cuando yo estaba en el ministerio de niños, me pedían que le enseñara a los niños un versículo, entraba yo en pánico así total. No podía enseñar yo un versículo a los niños. Por ahí Joseph ahí está porque sabe que es verdad, porque me tocó darle clases. Y era horrible tener que enseñar un versículo. Para mí era algo espantoso. De hecho, si hubiera sido por mí, yo no hubiera estado ni siquiera en el ministerio de niños. Estaba yo en el ministerio de niños porque entre invitación, obligación, se me presentó, digamos que la oportunidad, y yo lo único que sabía es que quería servir a Dios. Pero yo no quería estar originalmente en el ministerio de niños. Estuve 5 años trabajando con niños.
Y durante esos 5 años Dios formó mi carácter tremendamente y me enseñó muchas cosas. Y de ahí Dios me fue llevando a otros lugares. Me acuerdo la primera vez que me tocó hablar a un público un poquito más grande fue en un viaje misionero. Y me acuerdo porque estaba ahí toda la gente del pueblo reunida, o mucha gente de la que había llegado del pueblo, y en esa época nos decían de repente, pues tú, te toca dar el mensaje de salvación ahí enfrente de, literal, a veces hasta se juntaban como 1000 personas o cientos de personas. Y era como de, no, o sea, ¿cómo voy a, o sea, no me pongas a dar a mí el mensaje de salvación, mejor que lo dé el pastor, no, que lo dé el misionero? Pero no, ahí era así de, te toca a ti ahorita darlo. Y literal así de, ahí veías a mis amigos y a mí ahí subiéndose y agarrando el micrófono, si había micrófono o lo que hubiera, y ahí con todo el miedo del mundo. Pero fue Dios el que trabajó en mi carácter para ir sacando a flote lo que ya Él ya había puesto desde el principio. Entonces, hay veces que la mejor manera de poder descubrir un don es simplemente decirle a Dios, aquí está en mis manos, te quiero servir. Y créemelo que Dios es sabio para ponerte, irte moviendo en los lugares adecuados. Tal vez al principio va a parecer que no estás desarrollando tu don, pero Dios siempre está desarrollando nuestras capacidades y nuestras habilidades al mismo tiempo que está trabajando en nuestro carácter y al mismo tiempo que está trabajando en nuestra identidad y en nuestra mentalidad, porque Dios es experto en trabajar en nosotros y sacar lo mejor de nosotros para que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si todavía no sabes por dónde va la cosa, me voy a atrever a hacerte una invitación. Puedes ponerlo en práctica, como ya dijimos, en cualquier lugar, pero específicamente en la iglesia necesitamos manos. Siempre una mano extra es necesaria. A veces para cargar, te voy a ser honesto. A veces para recoger algunas cosas, a veces para limpiar. Tal vez no al principio, para a lo mejor lo que te estás imaginando. Pero si tú eres honesto delante de Dios y le dices, Dios, yo te quiero servir, y no solamente honesto, sino como Pablo decía, les ruego que pongan sus vidas como sacrificio vivo delante de Dios, Dios en algún momento va a ir perfeccionando eso y te va a ir llevando para que lo aflores para gloria de su nombre. Siempre va a ser para gloria de su nombre. Siempre va a ser para Él. Que eso nunca se nos olvide. Hagamos lo que hagamos, estemos en donde estemos, siempre va a ser para Él. Lamentablemente te podría decir otra cosa, pero no. Nuestro propósito, esa es la respuesta. Nuestro propósito es Dios. Nuestro propósito es Jesucristo. Y contrario a lo que podríamos pensar de que si nos dejamos a un lado y si menguamos nosotros, vamos a quedar como en una situación emocional, física o espiritual desfavorecida, la realidad es que no. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida se empieza a volver una vida plena. No hay manera de alcanzar la plenitud si no es poniendo a Dios primero. Es parte del orden de cómo Dios creó al ser humano. Y es asombroso. Así que si en tu mesa, y si no en tu mesa, pero por ahí ves a uno de los líderes de los ministerios de esta iglesia que están por ahí, acércate y diles, oye, a mí me interesa ayudarte a recibir a la gente. Y ahí está Rocío. A mí me gustaría trabajar con niños. O tal vez no me gustaría tanto, pero hay necesidad. Y ahí está Luz. Ahí está también Fer. Si de repente dices, bueno, yo soy bueno cortando el pasto. Digo, estoy diciendo cosas, a lo mejor vas con Fer y te dicen, no necesitamos que nadie corte el pasto, ¿no? Pero no sé, pero ahí están los líderes de cada ministerio. Ponte al servicio de Dios. Practícalo. Pon lo que Dios te ha puesto en tus manos. Sepas qué es lo que Dios ha puesto o lo que no. Y ojo, si ya sabes qué es lo que Dios ya puso en tus manos, tampoco llegues a decir, oye, yo soy muy bueno predicando, que llegues mañana, oye Moni, oye Memo, oye Ariel, oye Isa, ¿qué te parece si la próxima semana yo predico? Considérate, como decía Pablo, considérate con la medida de fe que debes de considerarte. Porque otra vez, si nos olvidamos que estamos sirviendo a Dios, no te estás sirviendo a ti, no te estás sirviendo a tu ego, no estás sirviendo a tus grandes dotes y grandes capacidades.
Porque si tu don es animar, y tal vez sea en un lugar que no va a ser tan público, pero vas a cumplir tu función, créemelo, que no solamente va a ser de bendición para todos, y como iglesia vamos a crecer, sino también va a ser de bendición para tu vida. Porque aun cuando creas que tienes el mejor don del mundo, pero si es en soberbia, y si es para ti, y para llenarte y para autosatisfacerte, aunque tengas todas las capacidades de este planeta, si no son para Él, de nada sirven, porque debemos aprender, como dice la palabra, a invertir en el reino y a cosechar para Él. Que sea Él el que nos reconozca y no el hombre. Si alguien nos va a reconocer, que sea Dios en su momento. Y si Dios te reconoce en público, en privado o a futuro en la eternidad, es porque de verdad te lo mereces. Y si no, pues bueno, entonces a lo mejor te tendrías que hacer la pregunta, el por qué no. Entonces, vamos a terminar de llenar la hojita y con eso acabamos. Realmente el tema creo que tiene mucho más para sacar. Tal vez vimos ahorita solamente la puntita del iceberg. Sé que puede dejar muchas dudas esto, pero lamentablemente no nos daba tiempo un poquito más para más, pero sí quería dejarlos con sabiendo, por lo menos poniendo ahí la idea. Y ahora te toca a ti acercarte a Dios o acercarte a otros y preguntarles. También otra manera que puedes saber para qué eres bueno es sobre los comentarios de los demás. Obviamente cuando sean comentarios positivos, ¿no? Pero muchas veces la gente también te puede ir diciendo, oye, cuando escuchas a lo mejor muchos comentarios de gente que te dice, gracias porque siempre estás orando por mí. Bueno, a lo mejor y entonces te das cuenta que eres un buen intercesor. Oye, gracias porque siempre estás hospedando gente en tu casa, siempre eres muy hospitalario. Bueno, entonces ya sabes como por dónde te puedes mover, ¿no? Ya vas descubriendo a través de los comentarios de otras personas. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias porque tú siempre eres bueno, porque tu misericordia y tu gracia nos permiten darnos cuenta que tú nos diseñaste únicos e irrepetibles. Y en ese diseño único y irrepetible pusiste dones, pusiste habilidades, pusiste características, pusiste cosas asombrosas en nosotros. Gracias, porque ninguno de nosotros nació para nada. Todos nacimos con un propósito. Y nuestro propósito primordial eres tú. Pero gracias que también nacimos con un propósito individual, que se ve reflejado en nuestros dones y en nuestras habilidades. Gracias porque lo que tú nos has dado viene de lo alto. Toda dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Gracias, Dios, porque si viene de ti, entonces es maravilloso. Y gracias, no por lo que tú no me diste, sino gracias por lo que sí me diste y por las habilidades que tengo. Permite, Dios, que cada uno de nosotros podamos descubrir con más profundidad para qué somos buenos. Permite que cada uno de nosotros tengamos un corazón dispuesto al servicio, dispuesto a vivir ese propósito para el que fuimos creados. Permite, Dios, que todo el tiempo estemos viendo a ti, Cristo, tú que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Sin ti no somos nada, por ti lo somos todo. Y gracias, porque de la misma manera en la que tú nos amaste, queremos amarte a ti, queremos amar a los demás y queremos retribuirlo, poniéndonos como un sacrificio vivo delante de ti. Ayúdanos a descubrir con profundidad todo para lo cual somos buenos. Trabaja en nosotros y te voy a pedir que hagas algo de manera simbólica. Levanta tus manos, levanta tus dos manos y dile, Señor, heme aquí. Ocupa estas manos, ocupa estos dones, ocupa lo que tú me has dado para tu gloria y honra. Enséñame cómo puedo poner todo lo que has puesto en mí para tu alabanza. Guíame y que todo lo que está en mí te glorifique a ti.
Gracias, Jesús. Amén.